Bueno, estamos acá en ¿Qué hay de nuevo? En Radio Infinita. Con Yerko Estamos, Salgado. sí, con Yerko, con Matías de la Maza. Y estamos, bueno, analizando, por supuesto, lo ocurrido el fin de semana, con mucho dolor, pero también con perspectiva y con ganas de que no vuelva a ocurrir. Y para hablar sobre eso, estamos con el experto en gestión de emergencia, Michel Delerf, que estuvo bien ocupado el fin de semana. Sí. Y me imagino también en estos días apuntando justamente a mejorar la gestión de emergencia, que es algo que siempre hace noticia en nuestro país. ¿Cómo estás, Michel? Gracias por acompañarnos hoy. Hola Michelle, ¿cómo Muy le va? buenas tardes y encantado de estar acá, además en estudio, porque eso nos Sí. permite algo que en emergencia es muy clave, mirarse a los ojos, Sí. estar cara a cara y no a través del Zoom, porque quiero señalarlo que teníamos las dos posibilidades, pero la decisión final fue hacerla en estudio porque creo que merece tratar de comunicar, porque en emergencias es clave comunicar y todo comunica, el tono de voz, las miradas, los gestos, y eso comunica poniendo en el centro además y nunca olvidarse a las víctimas. Sí. Bueno, ¿cómo viste justamente esa gestión, ¿no es cierto?, humana? Hemos comentado acá en el programa las declaraciones de Máximo Pacheco, muy conmovido, ¿no es cierto?, con la situación y con lo que impacta esto emocionalmente a los trabajadores del sector minero. Hay un ámbito de la gestión de emergencias que tiene que ver con la gobernanza. Y eso, básicamente, lo simple, estamos hablando de liderazgo, conducción. A veces lo simple decimos, es el encargado de poner la luz al final del túnel, ¿ya? Debo decirlo, a mí me incomoda mucho ver cuando quienes dirigen la emergencia, no estoy negando sus emociones, pero cuando empiezan a perder la compostura, porque eso impacta directamente la conducción. No lo estoy diciendo solo en esta ocasión, porque eso ocurrió también en la mina San José y ocurrió varias veces. Entonces eso hace que de una u otra manera impacte en la conducción, y eso nos lleva entonces a un camino donde debemos comprender que en una vereda funciona la víctima y en otra vereda funciona quien debe manejar una emergencia. Y no es manejarla de manera indolente, es canalizar la emoción de una manera diferente. Y eso implica, entre otras cosas, ser tremendamente cuidadoso con las señales, los gestos que se hacen comunicacionalmente. Michelle, tú tienes vasta experiencia en esto, estuviste también en la mina San José. ¿Qué falló? ¿Qué pudiste detectar que falló en esta, no la emergencia en sí misma, ¿no? Porque eso hay un montón de factores que escapan de las manos, ¿no? O incontrolables o no, o al menos están en investigación. Pero en el post, ¿viste alguna falla? ¿Viste algo que podría haberse coordinado de mejor manera? Sí, claro. Y lamentablemente hay elementos que son extremadamente básicos. Yo los venía escuchando y escuché la Cata cuando, quizás con un sentido un poquito de culpa de poner el tema en la mesa, hablaba Por el precio del cobre. por el precio del cobre. Pero a mí me pareció, ¿sabes qué? Un elemento súper interesante. Yo le dije, conversamos un poquito antes de entrar y le dije, Cata, yo voy a tocar ese tema. Porque si aquí estuviéramos frente a una pyme, a ver, estamos en un sistema que no es normado, que no es estándar, entonces es muy difícil medir, y por lo tanto la improvisación y las opiniones surgen de manera descontrolada, porque nadie nos dice que andar sobre 120 kilómetros por hora es exceso de velocidad, porque eso es la norma. Por lo tanto, uno tiene que guiarse por otras cosas. Por ejemplo, cuando la Cata pone el tema económico en la mesa, no estamos frente a una pyme. Por lo tanto, ya eso nos guía a decir, a ver, entonces, ¿qué estándar esperamos en la gestión comunicacional que tiene incidencia en el liderazgo, en la conducción, pero sobre todo tiene un impacto en las víctimas? Y a mí me parece que esto claramente no es un manejo acorde a la actividad más importante en el país y a empresas que no es solamente que sean importantes, son las más importantes en el mundo. Yo no dudo del tema, y nunca he dudado del tema de la operación, que es lo más duro, pero es lo más controlable. Es como cuando hablamos de las habilidades duras y las habilidades blandas. Aquí las blandas, que en realidad son las más relevantes, son las que terminan haciendo el manejo de víctimas. Y les voy a dar un dato. Fíjense ustedes que en Chile, por diseño, que es parte de nuestro atraso, ese diseño casi espontáneo, intuitivo, no consideramos a las familias como víctimas desde el primer momento. Y las familias son víctimas y deben ser tratadas. De hecho, a mí me parece sorprendente que nuestro sistema
en este ámbito haya judicializado rápidamente y quien atiende a las víctimas aparentemente es la unidad de víctimas del Ministerio Público. Pero si eso es para un tema absolutamente criminal, cuando uno ha sido afectado por un delito, algo que está todavía en proceso, aquí la gestión de esta emergencia requiere de un trabajo de víctimas muy asociado a lo que son, ojo, no estoy inventando temas, principios de carácter humanitario, de respuesta humanitaria, donde el principio de humanidad implica no generar más daño. Ojo que estoy hablando de principios de humanidad internacionalmente acordados incluso a partir de las Naciones Unidas. Michelle, entonces se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo, ¿no? En el sentido de que se puede tomar el aspecto humanitario de esta situación, pero al mismo tiempo, primero, mantener la compostura y segundo, también enfatizar los aspectos técnicos de una tragedia como esta, como lo estábamos comentando recién. Esto también tiene efectos en el empleo de muchas personas, en un pilar económico del país. O sea, se puede poner sobre la mesa sin pecar de frío sin o tener de sentimiento de desconsiderado. culpa. Claro. No hay sentimiento de culpa ahí. Prioridades cuando vamos a un sistema normado. En países como Estados Unidos y Canadá, esto está totalmente normado, por ejemplo, en materia de principios, valores, etcétera, que también quiero comentarles algo respecto de eso. Primera prioridad, proteger y salvar vidas. Segunda prioridad, proteger bienes e infraestructura. Tercera prioridad, proteger medio ambiente. Cuarta prioridad, proteger la economía. Por lo tanto, todo ese mix es legítimo y tiene prioridades. Y por lo tanto, desde el punto de vista económico, hoy día debemos estar preocupados de las víctimas que son familias, pero que también son trabajadores, no solamente los fallecidos y los lesionados, donde se requiere establecer también cómo se satisfacen sus necesidades esenciales inmediatas y también el manejo de las expectativas de manera tal que se reduzcan los espacios de incertidumbre. Sí. Nada de eso lo estamos viendo. Michelle, estamos con Michelle Delerve, experto en gestión de emergencia. Nosotros nos conocimos en la mina San José, que es minería privada, ¿no? Mediana minería privada. Estamos hablando ahora de la cuprífera estatal, la mina, o sea, la compañía más grande del mundo en producción de cobre a nivel estatal. ¿Se mide con la misma vara? ¿Se le exige lo mismo hoy día a la minería privada versus lo que se le exige a Codelco como empresa pública? Mi pregunta es si el liderazgo de esta emergencia en una empresa privada habría estado teniendo como principal vocero al Ministerio Público, al fiscal, seguido de la PDI. Yo creo que no. Yo creo que básicamente habríamos estado en un culpas van, culpas vienen, en cuestionar muchísimas cosas, y eso demuestra que aquí hay un diseño. ¿Y por qué quiero decir que hay un mal diseño detrás de esto? Hay un mal diseño de gestión y un mal diseño político, en términos de que primero lo que vemos es una aparición del presidente del directorio que, si tú me preguntas, nunca debió haber sido la primera aparición, porque quien primero aparece deja la sensación en la opinión pública que es el que está a cargo de la emergencia. Y después empieza un desfile de voceros donde estamos mandando una serie de mensajes, porque cada vocero que entra no solamente proyectando liderazgo, sino que proyectando un relato que no termina por construirse nunca, llegando al extremo de que no lo voy a repetir por respeto a las víctimas, que tiene que ver con el relato del ministro de Justicia, dando a conocer datos que la verdad es que podrán ser técnicamente correctos, pero aquí el principio de humanidad está por sobre la tecnocracia. Y eso es un muy mal diseño. Michelle, desde tu experiencia y con los antecedentes que hoy están sobre la mesa y con lo que tú también desde esa misma expertise has podido deducir, ¿se ve más un tema negligente o solo podría haber sido una trágica coincidencia? ¿Se podría haber evitado esto? El riesgo es probabilístico y el riesgo, la probabilidad cero no existe. Lo que se busca es siempre reducirlo. Probablemente vamos a llegar a que un alto nivel de probabilidades nos muestra que dentro de lo que ocurre ahí
no estamos hablando de un evento o un accidente que sea totalmente ajeno a las operaciones. Puede haber sido un reventón, una explosión de roca. Lo importante es que yo creo que aquí va a haber que medir, entre otras cosas, si los instrumentos estaban funcionando. Aquí hay instrumentos que miden el movimiento sismológico, no estoy hablando del tectónico, del movimiento básicamente, de la estructura. Ojo, instrumentos que se ponen en los edificios también. Ah, mira. Sí, acelerógrafo, otros elementos que miden la inclinación, microsismo, o sea, en las represas, en los tanques de relave se colocan, se monitorea como se monitorea una persona. Ahí vamos a tener que determinar, primero, si estos instrumentos estaban funcionando, es obvio, ¿cierto? Segundo, si estos instrumentos estaban en línea y entregando información en tiempo real. Si esa información en tiempo real estaba vinculado con sistema de alerta. Y además, obviamente, esos instrumentos registran. Voy a ocupar una palabra muy común que no es técnica, pero que es del lenguaje común que se utiliza. Hay, entre comillas, instrumentos que te pueden, los acelerógrafos, por ejemplo, tú puedes transmitir en tiempo real. La Red Sismológica Nacional es uno de los instrumentos que tiene en sus estaciones sismológicas. Pero tú puedes tenerlo en transmisión en tiempo real para determinar la aceleración del suelo, o dos, puedes ir a ordeñarlos. Es decir, no los tienes en tiempo real, pero vas cada cierto tiempo a recibir las lecturas. Es decir, aquí hay una información clave que va a tener que ver con la instrumentación y cómo ese sistema funcionaba y si eso estaba habilitado o funcionando full para determinar los movimientos que estaba sufriendo la roca, el cerro, y que sabemos que la explosión de roca es un fenómeno que se da por las grandes presiones a las cuales están sometidas y que en un momento dado se pueden generar estas explosiones. Por lo tanto, aquí hay un elemento y quiero separarlo. Cuando hablamos de la investigación, eso tiene un camino institucional que no está sujeto a las presiones políticas ni siquiera del presidente de la República. Pero cuando estamos hablando de la gestión de víctimas y la gestión de la emergencia en su conjunto, no en la dimensión operativa, comunicacional, conducción, liderazgo, gobernanza y atención de víctimas, estamos hablando de que eso sí requiere de un buen diseño y de voluntad política, al punto que cuando hablamos de víctimas, estamos hablando, por ejemplo, cuál es el diseño para acompañar a las víctimas durante años, no cuando salgan los titulares. Así es. Michel Delerp, experto en gestión de emergencia, muchas gracias por haber venido hoy día. Muchas pasaste. gracias a usted. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Tantos Michel. temas. Esto Muchos. nunca se termina de aprender. Y vamos a seguir hablando. Vamos a sin seguir duda, conversando ¿no? probablemente la próxima semana. Nos tenemos que ir a la pausa, pero antes